Se va a oír de la mía grande. Hoy tenemos público, entonces ahí se va a oír ahí el público de fondo. ¡Ah! las porras. Para decir, sí está bien. ¡No! El debate. Subiendo el volumen. Pásame El volumen a lo bacán. Muy buenos días o muy buenas tardes o noches desde cualquier punto donde nos encuentren. Hoy estamos en una edición más de su revista y podcast favorito, Subiendo el Volumen. Y a ver, canta, muchachos. Subiendo el volumen. Ahí está. Hoy traemos coro también. Estamos en diferentes partes del mundo hoy. Estamos aquí hoy, de mi lado estamos en Charlotte. Por allá, Celia, ¿dónde se encuentran? Háblanos. Estamos en Torralba de Calatrava, que es un pueblecito de Ciudad Real, que Ciudad Real es una ciudad de España. Sí, yo ya fui muy bonito, muy bonito. Bueno, Tenemos mentira. Habrá que conocer. que nos inviten. ¿Es al sur, norte de España? Ubícanos un Es que no es ni sur ni norte, es un poco centro, sí. Está en medio entre el centro y La el Mancha, La Mancha. Ah. sur. Bueno, y yo Toca soy Noemi. Noemi, sí, y yo estoy en un pueblo un pueblo ciudad, porque ya es un poco grande, a las afueras de Madrid, que se llama Arganda. Encantada. Mucho gusto, muchachas. Bueno, Noemí, a las otras muchachas yo ya las conocía y muchas gracias a todas por su tiempo y su apertura. Sabemos que el tema que vamos a empezar hoy aquí en la mesa redonda no es nada fácil. Incluso, pues, personas que invitamos no nos aceptaron la invitación porque es un tema un poco controversial. Pero no queremos dejar pasar el tema, no vamos a hablar nada malo de nada, creo que solamente vamos a dar nuestras opiniones y compartir nuestras experiencias. Y pues nada más, nuestro plan no es hacer argüende ni mucho menos o causar controversia, ¿no? El tema de hoy es religión. Cada una de nosotras, o la gran mayoría de nosotros en este mundo, crecemos con una religión. Casi todos nos enseñan a tener una creencia o a tener una filosofía de vida. El día de hoy vamos a hablar de varias filosofías de vida. Vamos a hablar tanto de la más común o la que a lo menos nosotros como hispanohablantes o pues sí, la habla hispana somos más cristianos, católicos, pero también tenemos otras religiones que hoy queremos empezar a platicar y a compartir experiencias y pues nada más tener un poco, no quiero decir debate, pero ahora sí que vamos a compartir y ver si podemos encontrar empatía, ¿no? En todo esto. Celia, ¿algo que quieras agregar? Yo lo que le estaba diciendo antes de empezar a grabar a las chicas, que también quiero que sirva esto un poco para aprender de todas, ¿no? De todo lo que vamos a hablar, que sirva para pues culturizarnos más, saber pues si nos encontramos con alguna persona de alguna religión, entender un poco pues qué es lo que hace, en qué consiste o cuáles son sus experiencias, un poco para empatizar también con esa persona. Y pues, aparte de lo que digamos, pues que la gente que nos esté escuchando que no tenga ni idea de religión, pues que aprenda también un poquito. Porque sabemos que no todo es catolicismo y no todo es cristianismo, entonces también queremos tener esa apertura para otro tipo de religiones y también comprenderlas, ¿no? Entonces creo que... Sí, que yo, de hecho, hoy he aprendido yo algo nuevo que no tenía ni idea, porque sí que es verdad que yo cuando digo, pues que con qué religión me he criado, estaba diciendo, digo, cristianismo, catolicismo, no sé cuál es la diferencia, y me lo han explicado ellas, que el cristianismo es como que todas las religiones que creen en Cristo, Sí. y en concreto con la que yo crecí fue catolicismo. Y es lo que he aprendido hoy. O sea que si he aprendido yo algo hoy, la gente va a aprender mucho. Sí, sí. Pues bueno, voy a empezar por presentar aquí a nuestras participantes.
voy a empezar de izquierda perdón, de derecha a izquierda. Vamos a empezar con Nubia. Entonces, Nubia, no sé si quieras empezar. Sí, claro. Bueno, pues yo nací, crecí y pertenecí a la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, anteriormente conocidos como Estudiantes de la Biblia. Y un nombre informal que los conoce todo el mundo es los atalayas. Esto es porque van de casa en casa tocando puertas, y una de las revistas que dan a explicar se llama, que imparten, es una de ellas es Despertar y otra es la Atalaya. Es un nombre informal que así les llaman. Y pues. Sí, después tenemos a Catherine, que también nos acompaña. Sí, bueno, pues yo crecí con ¿verdad? La enseñanza de la religión católica, que es muy popular, o sea, es muy popular en Latinoamérica, a un nivel, o sea, muy creyente. Yo llegué a dar clases de catecismo, sí, pero ya ahora creciendo, conociéndome un poco a mí misma, con un poco de investigación. La católica es muy conocida también por tener muchos rituales religiosos y ciertas limitaciones en cuanto a la persona que es que imparte este conocimiento, lo cual tenemos un sacerdote, un padre, bueno, la figura más conocida por todos, que sería el Papa, ¿verdad? También tiene en algunas vertientes, porque no me gustaría encasillar todas solamente en una. Dentro de la católica hay muchas. Tú puedes ir a una iglesia católica hoy y a otra mañana y te quedas impactado con la diferencia. Hay algunos que se centran mucho en lo que son las vírgenes, diferentes nombres de vírgenes. Hay otros que se enfocan en un santo en específico. Todo va a depender de la vertiente dentro de la católica en la que estés. Pero en la actualidad pertenezco a la Iglesia Bautista, que entra en lo que es las iglesias evangélicas. Y la Bautista básicamente es la que propensa más, no tanto que la salvación es necesaria con el bautismo, aunque se llame Bautista, sino en hacer empeño en que la salvación es individual y en fortalecer lo que es esa conexión, que el individuo tiene esa conexión directa con el Señor y tiene la capacidad de poder tener esa relación directa con el Señor sin intermediarios, y también en la representación de lo que es la interpretación de la Biblia. Interesante. Con lo de, perdona que corte, con lo de intermediarios, ¿te refieres a que no hace falta un sacerdote o un padre para, no me... Sí, sí, Ajá. obviamente, sí fomenta lo que es formar parte de una comunidad. Eso siempre lo va a fomentar, congregarse con una iglesia, pero sí también no al punto de, ¿qué te digo? Y solamente para hacer un ejemplo. En la iglesia católica tenemos mucho, hay una parte que es la confesión de tus pecados. Entonces tú vas ante el sacerdote de tu iglesia, tú comentas cuáles son tus pecados y él en base a esto te podría decir, este es en base a la católica que yo asistía, insisto, dentro de la católica hay muchos rituales diferentes, pero es como, bueno, en base a esto que hiciste, esto está mal, deberías tú para, ¿verdad?, recompensar tu pecado, deberías de orar, por ejemplo, 2 Ave Marías y 7 Padre Nuestro, y tal vez hacer algún tipo de ofrenda. Mientras que en la bautista, en la bautista que yo practico, esto no tiene lugar. Tus pecados yo no tengo que ir a confesárselo a lo que es el pastor de mi iglesia. Yo tengo esa relación directa con Dios. Un ser, una persona, no es que yo sí puedo buscar consejos si tengo alguna, ¿verdad? Tal vez tú como pastor tienes mayor conocimiento de la palabra, que me puedas guiar, pero no necesariamente, no es que tengo que utilizar a otro ser como intermediario para tener esa conexión verdadera con el Señor. ¿Me explico? Sí. Sí. También, y ya por último tenemos aquí a Lucy. Lucy nos va a platicar un poquito también de su experiencia, pero ella aparte, Luchipedia, para quien no la conoce, ella sabe mucho de religión, ella lee mucho, entonces sabe mucho
de religiones porque lee mucho al respecto, entonces ella también nos puede dar muchas opiniones también en base a las cosas que ella ha leído. De hecho, justamente iba a hablar. No, lo que pasa es que yo soy católica, crecí como católica y en México un poquito el catolicismo es muy cultural, entonces todas nuestras tradiciones, el día al día, las tradiciones con la familia se basan mucho en la religión católica y es algo cultural, ya no tanto de creencia y un poquito a lo que ella decía de que dentro del catolicismo hay muchas prácticas diferentes, estilos. Tiene mucho que ver con el contexto histórico, porque durante la conquista de México, digamos que llegan diferentes congregaciones de España y les asignan regiones en Latinoamérica en general, en México. Entonces, por decir, de donde es Ivette, en Jalisco, se asientan los franciscanos, de donde yo soy, eran los agustinos. Entonces, para empezar, del pueblo donde yo soy, que realmente son 2 horas de diferencia de camino, realmente están muy cerca, pero por ejemplo, las tradiciones religiosas de mi pueblo se referían más a una mujer y a los santos que tenía la congregación agustina. Y en el caso de Ivette, era más a la cuestión de los franciscanos. Entonces, ellos tienen incluso un día de la cruz que le llaman porque los franciscanos solían poner una cruz en el templo y en mi caso no, nosotros no tenemos esa celebración porque los agustinos no acostumbraban a poner eso y los santos que venerábamos son más referentes a San Agustín, Santa Mónica, que es la madre de San Agustín. Entonces, esa es la variación que hay diferentes prácticas, diferentes tradiciones, fiestas, un poquito cambia el contexto de las tradiciones culturales debido a eso. Y yo crecí, en mi experiencia creciendo como católica, fue buena porque cuando era más jovencilla, yo disfrutaba mucho de los grupos religiosos porque organizaban muchos eventos, te involucraban en muchas actividades, sobre todo en los lugares pequeños. Entonces, yo lo disfruté mucho, pero siento desde mi punto de vista que es más cultural que tanto de creencia o convicción. Muy bien. Y pues yo, ya me conocen, Ivette, y yo también crecí católica. Yo ya no practico y no estoy en contra ni mucho menos, pero no practico el catolicismo y me considero más agnóstica. Sí creo que hay una fuerza mayor, pero no estoy muy feliz con lo que se ha tornado la Iglesia Católica, ni estoy muy feliz con muchos de los mensajes de odio que salen de ahí, que ya platicaremos de eso, pero así de este lado. Por allá, muchachas, cuéntenos. Yo quiero que empiece Noemi, la verdad, porque a mí Noemi, yo lo ha dicho antes, creo que no se grababa, pero yo a Noemi la conozco del trabajo y desde casi el primero o el segundo día ya me estaba contando que participaba muy activamente en la iglesia y es una persona a la que le encanta hablar y es muy feliz. Entonces, a día de hoy, a mí me llama mucho la atención la gente que es muy feliz siendo religiosa, practicando, o sea, teniendo fe. Entonces, creo que no hay nadie, bueno, mi madre y ella son las 2 personas que conozco que más feliz les hacen. Entonces, creo que son las personas que tienen que hablar aquí. Yo no necesitan más presentación, vaya. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Noemi y yo he nacido y crecido en la misma iglesia, pero siempre ha sido también por convicción personal. Nunca me he sentido presionada ni como, no sé, como obligada a estar en esta iglesia. La iglesia a la que yo asisto se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tiene un nombre un poco largo, pero tiene su explicación. Lo primero es la Iglesia de Jesucristo porque creemos que Jesucristo mismo vino del cielo y la estableció aquí en la tierra en el año 1820, alrededor de esa fecha. Y se llama de los santos porque nuestra misión en la Iglesia es llegar a ser santos.
¿no? O sea, todos aquellos que pertenecemos a la Iglesia tenemos como misión llegar a ser santos. Y de los últimos días, pues, porque también creemos en la Biblia y que vendrá Cristo pronto, pero pronto bíblico, eso quiere decir que puede ser mañana o que puede ser dentro de a saber cuántos años, ¿no? Entonces, en el sentido de que es la Iglesia de Jesucristo igual que la que estableció él, pero adaptada a la cultura y a las tecnologías y a las situaciones de estos últimos días, digamos, de la vida que estamos ahora, porque cuando Jesucristo vino a la tierra, según las culturas cristianas, en el año 0, ¿no? Pues no se vive igual que se está viviendo ahora. Entonces son las mismas enseñanzas, pero adaptadas a la cultura y a la vida de hoy en día. Pero también nos conocen por los mormones, un poco por los que explicaban antes, porque también tenemos un libro, aparte de la Biblia, que se llama el Libro de Mormón. Este libro no es otra Biblia, ni tampoco tiene como misión quitar a la Biblia, es otro testimonio. Entonces, la Biblia fue escrita en Jerusalén por profetas de Jerusalén y el Libro de Mormón fue escrito en las Américas. Se cree que por Centroamérica, o sea, por la zona de México y Centroamérica, pero todavía no se ha documentado del todo, porque en el libro no especifica mucho, dice cosas acerca de la geografía y se piensa, de los estudios que se ha hecho, que lo que se dice dentro del libro acerca de la geografía pues está por la zona de Centroamérica y está escrito por profetas y personas que vivían en Centroamérica, pero las enseñanzas son las mismas que la de la Biblia, pero de estas personas y de estos profetas que vivían en este país. Entonces, esa es un poco mi presentación y el nombre de la iglesia y por qué se nos conoce ahí por diferentes nombres. Pero como han dicho antes, el nombre oficial es ese largo, que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo tengo una pregunta, ¿cómo en qué año fue que llegaron a Salt Lake City, que establecieron, digamos, la sede ahí? Yo viví ahí y me gustó los museos, toda la historia que tienen. Sí, pues fue una historia muy dura. Durante la época de la iglesia, estas personas se le llaman los pioneros. La iglesia empezó por la zona de Nueva York y poco a poco les fueron echando de todos los sitios. En esa época Estados Unidos era solo como la parte oeste, la parte este que conocemos ahora, o sea, Nueva York, toda esa zona, y al oeste pues estaban los indios. Todavía no existía Estados Unidos en esa zona geográfica. Entonces les fueron echando y tuvieron que irse y hay historias realmente desgarradoras porque tuvieron que irse a pie tirando lo que ellos llamaban carros de mano en la nieve y hay grupos que lo pasaron muy mal. Y el primer grupo, porque llegaron por tandas, no se movió toda la iglesia a la vez, pero de los primeros grupos que llegaron a lo que llamamos el Valle de Salt Lake City, que es ahora donde está la sede de la iglesia, llegó en 1847, si no estoy equivocada. Es que ese es un dato curioso porque llegaron en 1840 y cacho, que técnicamente pertenecía a México, pero ellos ya eran extranjeros en esa tierra. Eso es. O sea, supuestamente la iglesia se creó en el país de la libertad, México, ¿no? todavía era México. No, en Estados Unidos, cuando empezó en Nueva York, se creó en el país de la libertad y les echaron. O sea, tuvieron que... Sí. Y fue México, en esa época todavía era México, el que les aceptó. Y no les aceptó el país de la libertad. Eran extranjeros viviendo en México. Así es. Y bueno, pues ahora te toca a ti, te toca presentarte. Bueno, pues yo soy Monse, soy la madre de Celia que me ha metido aquí en este embolado. Y bueno, pues yo soy católica, ¿vale? Crecí en esa religión como toda la gente de mi generación y luego, bueno, pues mucha gente se descolgó y yo soy de los pocos que seguimos aquí un poco al pie del cañón, que si yo me considero practicante, ¿no? Soy catequista, pues llevo de catequista toda la vida prácticamente y bueno, pues que me parece muy interesante este tema y a ver si aprendemos un poquito, porque es verdad que
que te educas en una religión y desconoces otras, ¿no? Que a lo mejor tampoco están tan alejadas o no son tan diferentes. Al final todos somos cristianos, de los que estamos aquí, ¿no? Creo que todos partimos de esa base. Entonces, pues yo creo que puede ser muy interesante conocer los matices, porque creo que al final, tú decías, Noemi, que buscáis la santidad. Nosotros también buscamos la santidad, ¿no? Ese es nuestro fin. Buscáis la llegada de Cristo, nosotros también, ¿no? Entonces, al final, ¿qué diferencias hay? ¿Qué es lo que nos llega a diferenciar, a ir cada uno por diferentes caminos, ¿no? Entonces, quizá está curioso. Y lo que ha dicho Kat de que según en cada parroquia que vayas se hacen las cosas de una manera u otra, ¿tú qué opinas? Aquí no. Aquí la religión católica es igual donde vayas. A ver, es cierto que luego cada pueblo tiene una virgen o un Cristo de no sé qué, al que haces una fiesta al año y haces toda la fiesta está en relación a ese Cristo o a esa virgen. Que luego la gente durante todo el año está allí y no van a verlos ni se acuerdan de que existen, pero bueno, esos días están, ¿no? Que eso también es muy, muy llamativo. Entonces, pero vayas donde vayas, siempre las bases son las mismas. No dependiendo de la zona que te muevas, va a cambiar, ¿vale? Un poco... no sé, a mí me llama un poco la atención eso que comentaba, ¿no? Que dependiendo de la zona, cuando se conquistó México, dependiendo de la persona que fuese, como que, no sé, eso me ha llamado un poco, porque creo que el catolicismo, y cuando se llevó allí, pues tendría las mismas bases, no lo sé. Yo también quiero comentar algo que se ha comentado de México y en general de Latinoamérica, y es que aquí en España, ¿desde cuándo somos país laico? Eso es muy curioso también. Claro, yo decía antes que yo me había criado como toda mi generación en la religión católica, ¿no? Pero éramos, pues eso, nuestro gobierno lo propiciaba, o sea, a partir ya, es que no te sé decir. ¿Exactamente cuándo? Pero ahora mismo somos un estado aconfesional, ¿vale? Entonces, pero antes es que era por obligación todos éramos católicos y sobre todo en las épocas, ¿no? de mis padres, la gente, quisieras o no quisieras, tenías que ser católico. Incluso te penalizaban un poco si no ibas a misa los domingos o se paraba todo en torno a eso, ¿no? A la fiesta del domingo. No, eso es No había, nuevo. no había manera de registrar a tus hijos si no era yendo a la parroquia, bautizándoles y poniéndoles el nombre. Sí. Entonces, Eso también nos pasó en México. vale. Eso también tiene con nuestros abuelos, nuestros papás, a veces tiene más validad la fe de bautizo que el acta de nacimiento. Lo que pasa Vale. es que nosotros en la época de los cristeros, no me quiero meter en temas controversiales, pero bueno, la época de los cristeros fue cuando persiguieron a todas las personas que estaban, pues ahora sí que practicando el catolicismo, los perseguían y la gente, para que no los perseguían, quemaron muchos de sus papeles. Mucha gente ni siquiera sabe en qué año en verdad nació. O sea, mi abuelo... Dos nombres, mi abuela también tiene dos nombres y la oficial se quedó con la fe de bautizo. Exacto. Por ejemplo, mi abuelo también tuvo que quemar todos sus papeles y yo no me apellido González, yo no sé ni cómo me apellido, porque mi abuelo se puso así para que no lo persiguieran. Qué fuerte. Pues eso es un poco lo que quería contar con esto, es que a pesar de que España es un país aconfesional, se siguen celebrando todas las fiestas, todas y cada una de las fiestas en torno a santos, en torno a pues, Semana Santa,
Por ejemplo, lo que ha dicho mi madre de que bueno, Monse, voy a decir Monse, lo que ha dicho de que en cada pueblo se organizan, que tienen sus santos, sus vírgenes y demás, las fiestas de los pueblos, esa semana al año que tienen, se hacen porque es el santo de ese pueblo, o sea, es el patrón. Entonces todo todavía va muy, muy unido a la religión. Siguiente pregunta. Vamos hablando un poquito de cómo es crecer en las diferentes religiones. Si quieren, podemos empezar por Nubia, que está también aquí a mi derecha. Cuéntanos cómo fue, porque pues yo sé que tú creciste en los Testigos de Jehová. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo lo viviste? ¿Es muy complicado? Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Bueno, pues como yo nací, no fue por elección, para iniciar por ahí. Mis primeros 10 años de formación fue algo confuso para mí porque sentía como que estaba viviendo en dos mundos. Por un lado, mi familia, toda parte de la mitad de mi familia paterna estaban dentro de la organización de los Testigos de Jehová, excepto mi padre. Mi madre estaba dentro de la organización, excepto mi familia materna. Entonces yo crecí bajo la influencia de estos dos mundos tan confusos para mí, porque a mis 10 años tenía ese deseo de, por ejemplo, que me celebraran un cumpleaños, una piñata, y pues nunca fui celebrada porque pues era prohibido. Tienen sus documentos o sus bases, textos bíblicos, el por qué no. En su momento me conformaba con eso, pero después convivía con mi familia materna y anhelaba eso, pues era una niña, o sea. Entonces, la adolescencia creo que fue lo más difícil para mí porque empecé pues a estudiar la preparatoria, la universidad y al mismo tiempo también me enfoqué más en esta religión que quería estudiar más, quería una verdad absoluta, quería llegar a esa verdad absoluta cuando al último concluí que no existe perfección y verdad absoluta en lo personal. Y pues sí, fue un poco complicado hasta que por decisión propia, pues decidí apartarme por mi paz mental, por no presionarme tanto a mis 16, 17 años cuando un adolescente normal sería salir con un chico o ir a un baile o tu graduación de preparatoria, pero pues no, para mí era imposible porque pues me invadía mucha culpa, y pues no viví, digamos que mi adolescencia normal o como me gustaría vivirla en ese momento. Entonces, pues opté por salirme de tanto de la organización, por apartarme un poco de mi familia, por salirme de ese pueblo a estudiar a una ciudad afuera y creo que para mí fue lo más libertad que me di, fue la mejor decisión de mi vida. Y pues. Yo. Creo que Noemi quiere, voy a cortar, creo que Noemi quiere hablar. ¿no? Yo. Sí, creo que Noemi quiere hablar, que levanta la mano, tiene ya el poder. Adelante. Sí, ¿cómo se tomó tu familia esa decisión? Gracias al universo. Muy bien. Parte de mi cómplice en ese entonces fue mi padre, fue quien me animó a conocer más mundo, a no tenerme en una burbuja, porque al final es todo lo que conocía. Fácilmente podía dejar influenciar por otras amistades, por el noviazgo, y gracias a él decidí pues ejercer una carrera, estudiar una carrera, iniciar a trabajar. Y mi madre también pues me apoyó, pero aparte de ellos, dentro de la organización, si yo cuestionaba quiero estudiar una ingeniería, una licenciatura, quiero ser arquitecta, quiero descubrir el mundo, quiero trasladarme a esta ciudad, te reprimían mucho, me sentía muy reprimida y lo único que conseguía era un sentimiento de culpa.
Entonces, me sentía mal por anhelar a ello. Entonces, para mí, y para no dar tantas explicaciones a los demás, o también la falta de información que no tenía en ese momento, me obligó o me impulsó más a salirme, y pues en ese entonces ponía de pretexto que estaba en otra ciudad, que el Salón del Reino o las reuniones me quedaban un poco retirado, y poco a poco, conforme pasaron los años, pues me fui retirando. Para mí también fue muy difícil porque a la vez también sentía esa necesidad espiritual, sentía esa necesidad de tener fe en algo. Pero sí, mi familia interna, los más allegados, me apoyaron mucho, lo cual estoy muy agradecida. Muchos me señalaron de que pues nunca vas a tener una familia ejemplar, no vas a encontrar la felicidad en un núcleo, no vas a tener pareja, o la posible pareja que llegarás a encontrar te va a abandonar o te va a ser infiel porque es fuera del mundo pues sí, fuera del, o sea, es lo del mundo. Y pues cuando te hablan a esa edad de estas cosas, para mí son muy fuertes, que crecí con este issue, pues te cierras a muchas posibilidades. Pero bueno, creo que eso esto que aún tengo o que he trabajado conforme en estas décadas, para mí esto es libertad. No sé si tengan más preguntas. Yo tengo una duda. Yo muchas. Sí. Yo tengo una duda Adelante. muy que me gustaría saber qué opina ella sobre esto. En la experiencia que yo tuve con compañeros que eran testigos, Sí. solían vestirse distinto, que la falda más larga, que... Ajá. ¿Cómo fue para ti ese tipo de código de vestimenta? Ok. Bueno, no te imponen como tal de tienes que vestir una falda debajo de la rodilla o debajo del tobillo. No tanto así. Tengo entendido que otras religiones sí te lo imponen al pie. En este caso, sí era difícil conseguir un outfit que estuviera a la moda. Pues imagínate, eres adolescente, tienes una asamblea que son reuniones y lo que quieres es lucirte, no ir a poner atención a la información. Eres un adolescente, quieres conocer chicos, quieres estar a la moda. Entonces, para mí sí era muy difícil. Bueno, el trabajo duro fue para mi mamá, que el encontrarme esos outfits de no tan niña, pero tampoco no tan aseñorada, y la faldita larguita. Por ejemplo, en secundaria recibí mucho bullying porque en secundaria acá en México, pues fui a escuelas públicas, entonces el uniforme, pues normalmente las niñas lo llevan a mitad de la rodilla o arriba de la rodilla, lo cual es normal, secundaria y preparatoria. Cuando a mí mi mamá, a la señora costurera le pide que me hagan un uniforme, pues obviamente mis uniformes fueron bajo del tobillo, casi creo que al tobillo, y con mucho vuelo. Entonces, pues nueva en secundaria, llegas y pues, la niña, pues de la bata, ¿no? O sea, la pijama. Pero eso creo que fue lo que menos me afectó en ese entonces. O sea, a mí me invadía mucho el sentimiento más de culpa, o por ejemplo, se me viene a la mente en la adolescencia también, en ciertos servicios, en las reuniones, si tú estás muy arraigada o metido en tu religión, en este caso fue mi historia, de que yo era de las niñas que participaban a dar discursos, preparaba un discurso por 5 o 15 minutos y tenías ese tiempo para ti, para exponerlo ante los hermanos de la congregación, hermanos y hermanas. Entonces se me hizo fácil, pues me llevé una falda larga. En ese entonces andaba usando las faldas largas de rayas a los lados de licra. Era una chava súper flaca, entonces pues no le veía algo morboso ponerme esa vestimenta. Incluso yo siempre le preguntaba a mi papá, ¿se me ve bien? Tú, no, que sí, vas bien. En ese entonces mi mamá no pudo acompañarme, yo di mi discurso y en el momento que me bajé,
de presentar mi discurso, el anciano de congregación, una de las personas encargadas superiores, delante de todos, me invadió una vergüenza porque me puso en mal, me dice, pues que me veo mal, me veo como una mala mujer, como si fuera una mujer de la calle, de la esquina. Entonces, yo no tenía información para ayudarme, para confrontarlo. Lo único que hice, que ahorita me arrepiento mucho, fue que agaché la cabeza, empecé a llorar, el Señor seguía y seguía dando sus palabras. Lo que sí es que enseguida mi abuela, que en ese tiempo practicaba, era testigo, eso sí, si hay personas también buenas, una de las mejores testigos fue mi abuela. Simplemente me agarró la mano y me dice, tranquila, tranquila. No, te lo digo de corazón, o sea, no ibas mal vestida, te ves bien, que eso no te afecte, tú vienes a servir a Dios. Pero fue una de las cosas más humillantes que he recibido. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta de vestimenta. Bastante. Pero no te imponen de que como tal, si, tienes que traer o falda o si no, no entras al salón del reino. No es así tampoco. Igual sigue siendo muy fuerte, muy fuerte. Lucy. Yo quería... Adelante, Yo adelante. quería preguntarle, porque no me ha quedado muy claro, cuando has dicho Sí. lo de que no te dejaban celebrar tu cumpleaños con piñata, Sí. no me Sí. quedaba claro si es que no podías utilizar una piñata como tal, ¿sabes? Porque a lo mejor, o que no te dejaban directamente celebrar. No me ha Sí, quedado no es claro. tanto la piñata o la fiesta, es en la celebración de tu cumpleaños. Hasta la ¿Y hay alguna actualidad no explicación? se permiten celebraciones de No. cumpleaños, no festividades, cumpleaños, no No, festividades de Navidad, nada, no Día de las Madres, nada, no celebra nada. no de patriotismo, de política, no el saludo ante una bandera, no cantar el himno nacional. Y esto todo tiene un porqué dentro de las escrituras de la Biblia. Por ejemplo, el no festejar cumpleaños, según recuerdo, que antes era muy estudiada de la Biblia, era porque en su momento fue una celebración de una de las hijas que pidió la cabeza del Juan el Bautista. Y ese fue el regalo en su cumpleaños. Entonces, de ahí se basa la organización de prohibir las celebridades, porque viene de una influencia pagana, así lo llaman. Bueno, yo Qué fuerte. sí te tengo, y aprovechando ahí lo de la celebración, porque tengo amistades que aún pertenecen y que se han movido por semejantes razones que las tuyas. Entonces, y esto es muy personal, ya fuera de la religión, porque sí, todo lo que es Navidad y todo se interpreta como algo pagano, según mi conocimiento. Y hay Biblia, o sea, hay pruebas de esto. Basado en ellos, hay pruebas de esto. Tú, una vez fuera, lo digo porque con mi amistad hicimos cosas. Ya tú, ¿cómo te sientes? ¿Has celebrado cumpleaños para ti? ¿Has celebrado Navidad? ¿Pones arbolito? Sí, claro. Conforme pasaron las décadas, porque te digo, aún así apartándome, que lo traéis muy arraigado, digamos que la cultura, es lo que conoces, es lo que hay en tu mundo en ese momento. Me costó trabajo, a pesar que ya no me describía como testigo, me costó trabajo el celebrarme a mí, mi vida. Pero una vez más, gracias a mi papá a veces lo que hacía es que a escondidas me llegaba con el pastel, me llegaba con el regalo y pues mi mamá como que inconsciente o conscientemente lo dejaba. Y gracias a mi familia materna, vamos a celebrar. Y a veces yo decía, sí, pero que no se dé cuenta mi mamá. O sí, pero que no se den cuenta la organización, porque de seguro como que yo sentía que me veían, o sea, el sentimiento de culpa. Iba a escondidas a un cumpleaños de una amiguita de la escuela,
Pero ya después estando en el servicio o en las reuniones, se van a dar cuenta, me van a decir que me vieron y que me vieron celebrando el cumpleaños o cantando las mañanitas o el pastel. Y eso me invadía mucha culpa. Pero ahora, en verdad que mi niña, o desde que tengo a mi niña, cada año le celebro, le organizo a mi esposo, a mí, a mi mamá. Ella ya se deja celebrar, a mis hermanas. Ahorita me siento muy libre, la verdad. Yeah. Qué bueno, o sea, quería hacer Sí. y solamente como poner un resaltador ahí. Qué interesante que tu miedo no era a Dios, tú tenías miedo a la congregación. Y que no te a vieran. todos, en específico, perdón, a ciertas personas, por Qué la malas, manera qué malas. en que se expresaban. Porque qué triste que no venía ni de mis padres, ni de mi abuela, venían de otras personas que ni siquiera predicaban con el ejemplo. Eso es Y esas interesante. personas tenían algún poder Claro, sí. administrativo dentro. Claro, sí, como en todo, ¿no? Tanto en lo político como en lo religión, teniendo poder. Una posición dentro de la te sientes, organización, me posición imagino que importante. todopoderoso. Sí, 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 eran ancianos de congregación o superintendentes de congregación o misioneros, tenían poder. Posiciones de poder. Y por lo único que quería hacer como ese resaltador ahí de que no era en sí, es porque, como te digo, tengo amistades que practican esa religión y que son felices, no sienten ese miedo. Y entiendo que es necesario para personas que están viendo esto, que es para conocer más de la religión, poner esa diferencia entre lo que es la congregación a veces y la religión, el mensaje per se. Porque muchas veces... Y también, si parte o todo tu entorno, toda tu familia, también está en la organización, también siento que en lo personal influye mucho. Por supuesto, por supuesto. Porque, por ejemplo, yo me sentía así, dividida. Por un lado, quería participar y celebrar a mi familia materna y por otro lado, quería dar el consentimiento a mi familia paterna. ¿Sabes? Sí, sí, te entiendo perfectamente. Yo, aquí el público tiene una pregunta. ¿Tienes una pregunta? No escuchamos. Oh, son más para mujer. O preguntan que si las personas que tendían a seguir más las reglas eran hombres, porque usualmente las mujeres son las que tienden a tener más reglas que los hombres. Bueno, en lo personal yo he visto de los dos, ¿no? Aquí no hay restricciones si eres mujer o eres hombre. Las reglas o los pues no castigos, sino las expulsiones, es en general, seas hombre o mujer, te toca. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Para Nubia? Yo tengo dudas que me gustaría preguntar. Y es que una de las cosas que más me llama la atención de las religiones es cuando pasan a prohibir cosas. ¿Vale? Entonces yo sé, por ejemplo, yo a Noemi, por ejemplo, no la he visto nunca tomar alcohol, no la he visto tomar teína tampoco, tampoco fumar, no sé si algo más. Sé que mi madre los viernes de Semana Santa intenta no comer carne. Sé también que no se ve bien que se dé catequesis si estás viviendo con una persona, o sea, ser catequista si estás viviendo con una persona y no estás casada con ella. Y ese tipo de cosas. No sé si tenéis vosotras en vuestra religión algo así que queráis compartir o que o no veáis bien o algo así. Eso me llama mucho la atención. Bueno, siguiendo la línea de la Congregación de los Testigos de Jehová, una de las prohibiciones, que no se tiene permitido es si creciste y si estás sirviendo a esa religión, al momento de tener un noviazgo, incluso formar una familia, tiene que ser con los mismos dentro del mismo núcleo religioso, tiene que ser tu pareja testigo de Jehová. Si no,
puedes pues llegar a una expulsión y en este caso los dos tienen que estar bautizados. Qué fuerte. Sí, Que también ahí no estoy de acuerdo. claro. ¿Les parece bien si seguimos con Catherine y luego ya con Noemí para que nos platiquen su experiencia? Porque pues las demás somos católicas y ahorita ya pues tu mamá que también nos cuente. Doña Monse, yo le digo Doña Monse. Ah. Entonces ahorita Catherine y luego ya nos vamos con Noemí, luego con Doña Monse y igual le hacemos preguntas sobre su experiencia, ¿va? Muy bien. Bueno, pues en mi caso me voy con la pregunta original, que es con la religión, el crecer en la religión. Bueno, pues yo crecí, como lo dije, en la católica y bueno, dentro de todo el rango de religiones, siempre estuve bien interesada en el tema. Se podría decir que la católica hasta cierto punto es la más liberal. Y aunque mi familia, sí, ¿verdad? Entre cuanto a limitaciones, porque sí, se da la celebración de la Navidad, decoración, se da la celebración de cumpleaños, se da las celebraciones de los santos, dependiendo de la iglesia o de vírgenes. Entonces, normalmente en otras religiones eso no se, hay sus limitaciones, como aquí tenemos el vivo ejemplo. Entonces, para mí crecer ahí fue bien. O sea, no tuve esas limitaciones de tal vez esas angustias de me siento vista por la congregación o no, pero es lo que te digo, todo depende mucho del núcleo familiar y depende mucho de la congregación. Hay, ¿qué te digo? Ya esto es muy íntimo. Hay congregaciones dentro de la misma católica que tú debes de ir a la ginecóloga de esa congregación. No te lo puedo creer. Para asegurarse que la virginidad está antes del matrimonio. No, O sea, tienes que eso yo probar. Sí. Tienes que O sea, no probar es que antes de casarte tienes que ir, pero se sobreentiende que si tú, ¿verdad? Ya tienes cierto nivel, o sea, ya tú estás a cierta edad, tú tienes tu periodo y tus cosas, tú vas al ginecólogo, ¿cierto? Claro, Cualquier cosa, claro. ¿verdad? Entonces, antes de casarte, pues sí, la religión acepta anticonceptivos, que eso es otra, algunas católicas sí, otras no, dependiendo, ¿verdad? Tienes que ir al médico y ya, y eso es un tabú. O sea, de personas de tanto religión católica como evangélica, que le tienen que pedir, por favor, que no le digan que no son señoritas. Que no le digan a sus padres que no son señoritas virgen. Entonces, ¿qué te digo? Dentro de la católica, eso se ve ya no tanto porque, insisto, es una, por lo menos socialmente en el círculo que me muevo, es una de las más liberales, pero por la razón en que yo me alejé de ahí, fue por eso mismo, yo siempre fui muy curiosa y siempre fui muy apoyada por mi abuela de estudiar, no creer lo que te digan. Antes se utilizaba mucho así, tú te dejabas influenciar por las personas, por la congregación. Y para mí era muy importante tener esa relación directa con Dios. Entonces yo decía, pero ¿por qué mi amiguito no es digno? Porque no fue bautizado, pero eso es culpa de los papás. ¿Cómo yo puedo decir que mi amigo, yo tengo 8 años, es un pecador porque no, o sea, no es bautizado, no es puro? Si se muere va al infierno porque no lo bautizaron. O para mí, exacto, para mí es como cuando ves la historia, como estabas mencionando, de que las vírgenes fueron utilizadas mucho históricamente para lo que fue la colonización de nuestras islas. Entonces, para mí es como, ok, yo entiendo María, o este otro María, o este otro santo, pero ¿por qué yo tengo que rezarle a María si en la Biblia repetidamente me dice no alabar, no idolatrar otros santos? ¿Qué hago? Y para mí esto es muy personal. Yo tenía 12 años y siempre tenía esas cosas y era muy, muy normal en nuestra cultura. El Día de la Virgen X, ir a tal sitio, tú ves personas que van arrodilladas, que le dan besos, una euforia por una estatua, y en mi mente no tenía sentido. Yo veía tanta locura y es como, yo puedo tener una comunión
con el Señor, tranquila en mi casa. No entiendo esta euforia por una estatua, no la entiendo. Y como mis 12 años, sí tuve este sueño de acercarme a esa Virgen y ver la imagen de la Virgen transformarse en algo feo. Y desde ese momento pequeña dije, no lo voy a hacer. No puedo, y ya ahí dejé de dar las clases de catequesis, dije, esto no va con lo mío. Y ahí me enfoqué en tener una relación yo con Dios y encontrar una congregación. Para mí ya no tenía sentido si nos vamos históricamente, había un momento en que algunas, y también se puede encontrar cosas en la Biblia. La mujer cuando tenía el periodo no podía entrar a la iglesia en un tiempo. O no entendía por qué yo tenía que a este sacerdote darle explicaciones de mi vida. Entonces, ahí en ese momento, pues fue que me hice ese paso de una a otra. Ahí fue donde cambiaste la Ahí religión. fue donde cambié. O sea, ya tenía 12 años, era una Sí, niña. claro. No, estabas bien Exacto. chiquita. Pero ya entendí que ese no era mi llamado, no me sentía cómoda ahí. Ujú, Entonces me reservé. ujú. Y ya luego más adulta, cosas de la vida. Yo siempre he tenido una muy buena comunicación directamente con el Señor. Y yo, Claro. guíame donde tú quieras que yo vaya, guíame. Y aquí estoy. Muy bien. ¿Alguien tiene dudas para Catherine? Ok, creo que no. Ah, sí, ¿de qué lado? Dale, Sally. Yo es que no sé, hay alguna cosilla por ahí que no me ha quedado muy clara de cuando decías como que te veas alejado, es que no me ha quedado muy claro. Porque veías en lo de la Virgen, a ver, Bueno, sí que es verdad que hay muchas vírgenes, ¿no? Pero la Virgen es la misma, ¿no? María es la sí. misma. Y el no alabar a la Virgen que tú decías, la Iglesia, bueno, el catolicismo, la Virgen es la madre de Jesús. Entonces, siempre se le ha tenido mucha devoción y es la madre de la Iglesia. Bueno, entonces, no entiendo el diferenciar o el no alabarla. Yo creo que eso no está recogido. El catolicismo, nuestra religión, no sé, algo me he perdido yo ahí. Un apunte, y es que mi madre estudió ¿cuántos años de teología? Bueno, pero Sí, pero digo, a lo mejor tú lo has estudiado. Algo más que nosotras, a lo mejor que no, ellas también. No sé si habréis estudiado Bueno, teología. ya que vamos a entrar en ese tema de la Virgen, yo no quería, pero bueno, voy a hablar. Yo tengo ahí un conflicto porque en México tenemos a la Virgen de Guadalupe y por muy guadalupanos que seamos, porque en México somos guadalupanos, o sea, la Virgen de Guadalupe en México fue la bandera de México por un tiempo. Para los que no sepan, históricamente en México tenemos la Virgen de Guadalupe fue el estandarte con el que se inició Sí. el grito de la independencia en México. Entonces, la Virgen de Guadalupe es más que solo un símbolo religioso en México, pero también sabemos que se utilizó para manipular a los indígenas. Sí. O sea, también la pintaron como se ve un indígena para que los indígenas se convirtieran, porque obviamente los indígenas, obviamente éramos un pueblo indígena, llegan los españoles con la cruz y en nombre de la cruz se hicieron muchas atrocidades, ¿no? Sí. Que es lo que nosotros no estamos de acuerdo con la Iglesia Católica. Sí, un poquito el contexto histórico de eso es como cuando llega la conquista religiosa, pues fue tumbar toda una identidad, o sea, de decir el idioma que tú hablas, la forma en que tú vives, tus creencias, todo eso no está bien, o sea, tienes que hacer lo que yo te diga. Entonces, sí fue una época muy difícil y durante ese sincretismo religioso hubo muchos personas religiosas, frailes, sacerdotes, encomenderos, que tuvieron mucha conciencia de decir, tenemos que sincretizar y permitirles sus tradiciones, adaptarlas a nuestra creencia, que es lo que ha pasado en México, que luego varían las tradiciones del lugar de región en región. Y también un poquito se va al sentido de que
ya cuando estaba más concretado la cuestión religiosa entre los indígenas, todavía faltaba y es cuando desde mi punto de vista fue una idea muy inteligente de decir, vamos a poner una virgen que se les parezca, porque es el punto final en el que ellos se van a sentir identificados con esa imagen, una virgen indígena. Exacto. Y a eso voy. Yo no tengo, o sea, no pretendo quitarle esa representación de lo que fue María. Yo entiendo la representación, la importancia de ella y también, o sea, me crié en una iglesia católica, di catecismo, entiendo la representación de ella en diferentes vertientes, es la misma Virgen. No es ignorancia en cuanto a este tema, sino en lo personal, en ese momento no entendía y aún no entiendo, por lo menos en lo que es mi entorno, esa devoción a un punto de que muchas personas cuando hacen oración no es a María, no es a Dios, es a María. Hay muchas personas que hacen esos sacrificios, se van en cada vez, adoran a la imagen de María. Entonces, para mí eso no tenía sentido. Yo la reconozco y le doy el valor, entiendo en lo personal a lo debido. La madre de Jesús en ese tiempo, todo lo que pasó, si Dios la eligió a ella, tuvo que ser un ser especial, ¿verdad? Obviamente no es quitarle ese reconocimiento a ella, pero al mismo tiempo entiendo que en algunas congregaciones el enfoque principal es ella y esa adoración a lo que son imágenes, a lo que es oro directamente para que ciertas personas lo usen, que este manto blanco, que todo esto, lo siento muy dándole un valor a X persona o a X imagen cuando realmente se debe de enfocar en Dios, en lo personal. Esto fue la primera parte de la mesa redonda. La segunda parte disponible el 19 de mayo.